la sociedad actual, se observa con creciente frecuencia la proliferación de una retórica espiritual que emplea palabras e ideas familiares, resonando con motivos bíblicos. Muchas personas hablan abiertamente de Jesús, y en las redes sociales aparecen constantemente citas sobre fe, amor y gracia, respaldadas por versículos bíblicos. A veces, parece ser el mismo mensaje que se podría escuchar de un pastor o leer en la Biblia. Pero hay algo sutilmente incorrecto. La razón radica en que no todo lo que exteriormente se asemeja al cristianismo se fundamenta en la verdad de las Sagradas Escrituras. En una época de incertidumbre espiritual, existen numerosas enseñanzas revestidas de terminología bíblica, pero que desvían a las personas del verdadero evangelio. Diversos movimientos y sistemas de creencias hablan de Jesús, utilizan sus propias versiones de la Biblia y afirman seguir al mismo Dios que conocemos por las Escrituras. Sin embargo, un examen más profundo revela que predican un evangelio completamente diferente, y no se trata de meras discrepancias insignificantes, sino de una diferencia fundamental entre la verdad y la mentira, la vida y la muerte, el Jesús auténtico y su falsificación. Es importante subrayar que el objetivo aquí no es criticar o atacar a las personas, sino buscar la claridad y la verdad. Y la verdad no es una idea abstracta, sino una persona concreta. Jesús dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14:6. Esta afirmación es exclusiva y directa, pero al mismo tiempo está llena de amor, ya que la verdad salvadora no deja lugar a dudas ni confusión. El enemigo de la humanidad es astuto y hábil en el engaño. La mentira no siempre se presenta bajo la apariencia del mal. A menudo se disfraza de santidad, paz y entusiasmo. Así es como las personas caen en las redes de sistemas que, exteriormente, parecen cristianos, utilizan terminología cristiana e incluso imitan el comportamiento cristiano, pero niegan la esencia misma del Evangelio. El apóstol Pablo advirtió a los Gálatas, diciendo que si incluso un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, sea anatema. Esto no es un asunto trivial, sino una cuestión de vida o muerte espiritual. A continuación, se examinarán 7 movimientos religiosos que, superficialmente, se asemejan al cristianismo, pero que, tras una observación más atenta a la luz de la palabra de Dios, revelan enseñanzas fundamentalmente distintas. No se trata de meras diferencias estilísticas o matices insignificantes, sino de una incompatibilidad bíblica con el Evangelio de Jesucristo. El propósito de este texto no es expresar una opinión personal, sino recurrir a la Biblia como la máxima autoridad, ya que un evangelio no basado en las Escrituras no es cristiano y por lo tanto no es salvador. 1. Mormonismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Comencemos con uno de los grupos más conocidos, que a menudo se confunde erróneamente con una rama del cristianismo, el mormonismo. Conocida oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta organización utiliza activamente el nombre de Jesús, habla de salvación, enfatiza la importancia de la familia, la moral y la asistencia a la iglesia. Los mormones incluso usan la Biblia del rey Jacobo. A primera vista, podría parecer que es simplemente otra denominación, quizás con algunas particularidades, pero aún así cristiana. Es aquí donde surge la confusión. En el panorama religioso, es fácil confundirse, especialmente cuando se trata de corrientes que utilizan terminología familiar, pero que, al mismo tiempo,
adhieren a doctrinas completamente diferentes. El núcleo de la teología mormona radica en el concepto de un evangelio diferente al bíblico, con una concepción distinta de Dios y una figura de Jesucristo diferente. Y esta diferencia es crucial. Según los principios bíblicos, la sinceridad de una persona no tiene importancia si el mensaje predicado difiere de lo que Dios ha dado, pues tal mensaje no conducirá a la salvación. Los mormones reconocen textos sagrados adicionales, además de la Biblia, como el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio, afirmando que tienen una autoridad igual, y a veces incluso superior, en comparación con la Biblia. Este hecho, por sí solo, debería generar seria preocupación, ya que las Sagradas Escrituras indican claramente la plenitud y la completitud de la palabra de Dios, a la cual no se debe añadir nada, como advierte el libro de Apocalipsis 22:18. Sin embargo, las divergencias no se limitan a esto. La enseñanza mormona afirma que Dios fue una vez un hombre común que alcanzó el estatus divino. Creen que Él tiene un cuerpo físico, que habita en un planeta ubicado cerca de la estrella Kolob, y que los mormones fieles también pueden, eventualmente, convertirse en dioses. Esto no es un mero matiz, sino la antítesis completa de lo que proclama la Biblia. En el libro de Isaías 43:10, Dios declara: «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». En otras palabras, Dios es eterno, increado y absolutamente único. Él no es un hombre exaltado, sino que es y siempre ha sido Dios. En cuanto a Jesucristo, los mormones lo consideran el hermano espiritual de Lucifer, un ser creado que alcanzó la divinidad. Sin embargo, la Biblia testifica que Jesús no fue creado, sino que es el creador de todo lo que existe. En el Evangelio de Juan 1:1 se dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». La epístola a los Colosenses 1:16 añade que por Él fueron creadas todas las cosas, incluidos los ángeles. Por lo tanto, Lucifer fue creado por Jesús, y no era su igual. El mormonismo también enseña que la salvación se logra no solo por gracia, sino a través de una combinación de fe, buenas obras, rituales del templo y obediencia a los preceptos de la Iglesia. Sin embargo, la Biblia declara de manera inequívoca en la epístola a los Efesios 2:8-9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». El peligro no radica simplemente en pequeñas desviaciones de la doctrina cristiana, sino en la sustitución del fundamento mismo del cristianismo por algo completamente diferente. El mormonismo puede usar terminología cristiana, pero presenta un Dios, un Jesús y un camino a la salvación totalmente distintos. Entonces, ¿puede considerarse el mormonismo como cristianismo? Según la Biblia, la respuesta es no. Es una religión separada con sus propias escrituras sagradas, su propia teología y su propio evangelio. Y como advirtió el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas 1:8, «Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Necesitamos ejercer discernimiento, ya que la sinceridad no es sinónimo de verdad. Y si el evangelio predicado no se corresponde con lo revelado en las Escrituras, entonces no es el evangelio que lleva a la salvación. A continuación, se examinará la doctrina de los testigos de Jehová. Posiblemente, muchos se hayan encontrado con sus representantes, pulcramente vestidos, con una Biblia en una mano
y un folleto en la otra. Hablan de Jehová, se refieren a Jesús con gran respeto, citan las Escrituras, oran y llevan un estilo de vida moralmente conservador. A primera vista, podrían parecer cristianos devotos, simplemente más entusiastas en la evangelización. Sin embargo, es necesario mirar más allá. Los testigos de Jehová no son simplemente otra denominación cristiana. Enseñan una visión fundamentalmente diferente de quién es Jesús, qué significa la salvación y cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Consideremos las particularidades de la doctrina de la organización conocida como Testigos de Jehová y analicemos cómo interpretan los conceptos cristianos clave. En primer lugar, cabe destacar la versión de la Biblia que utilizan. Los testigos de Jehová se basan en su propia traducción, conocida como la Traducción del Nuevo Mundo. Esta traducción ha sido objeto de modificaciones significativas para ajustarse a sus postulados doctrinales. El ejemplo más notorio es el versículo del Evangelio de Juan, 1, donde en lugar del tradicional «el verbo era Dios», en su versión figura «la palabra era un Dios». Una transformación textual como esta constituye una grave distorsión del original griego y provoca un cambio sustancial en la comprensión teológica. La razón de tales alteraciones radica en que los testigos de Jehová niegan la naturaleza divina de Jesucristo. En su concepción, Jesús es un ser creado, el arcángel Miguel, encarnado en la tierra en forma humana. No reconocen el dogma de la Trinidad, afirmando que Jehová es el único Dios verdadero, y Jesús es solo su creación primaria, desprovisto de eternidad e igualdad con Dios. Sin embargo, las Sagradas Escrituras testifican lo contrario. En el Evangelio de Juan 20:28, el apóstol Tomás, al ver a Jesús resucitado, exclama: «Señor mío y Dios mío». Jesús no refuta sus palabras, aceptando esta adoración. En la epístola a los Colosenses 2:9 se dice: «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad». Esto no es simplemente una metáfora o una expresión simbólica. Es una constatación de la verdad. Jesús es Dios, encarnado en carne humana. La cuestión de la salvación también es interpretada por los testigos de Jehová de una manera particular. Creen que solo 144,000 elegidos obtendrán un lugar en el cielo, mientras que el resto de los fieles alcanzarán la vida eterna en una tierra paradisíaca, siempre que cumplan con los estándares establecidos por la sociedad Watchtower. De este modo, su salvación se basa en las obras, la lealtad a la organización y la predicación activa de puerta en puerta, pero la Biblia enseña que la salvación está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo y no solo para un grupo limitado de personas. En la epístola a los Romanos 10:13 se dice: «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Y la epístola a los Efesios 2:8-9 declara inequívocamente que la salvación es un don de Dios, adquirido no por obras, sino por gracia a través de la fe. Los testigos de Jehová también rechazan la resurrección corporal de Jesucristo. Afirman que Él resucitó como espíritu y no en forma física. Sin embargo, el Evangelio se fundamenta en la fe en la resurrección de Cristo, en un cuerpo glorificado. Después de la resurrección, Jesús invitó a sus discípulos a tocarlo, comió en su presencia. Él no era un fantasma incorpóreo, sino que resucitó en forma corporal y gloria. El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios 15:14, subraya que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No se trata simplemente de desacuerdos menores.
sino de verdades fundamentales de la fe cristiana, la comprensión de la esencia de Jesucristo, el camino de salvación, la doctrina de la resurrección y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cada una de estas verdades es negada o distorsionada por los testigos de Jehová. En relación con esto, surge una pregunta lógica. ¿Utilizan terminología cristiana? Sí. ¿Se refieren a la Biblia? Sí. ¿Pero es su enseñanza el Evangelio de Jesucristo, tal como se revela en las Sagradas Escrituras? No. Es otro Evangelio, basado en otras doctrinas y sujeto a otra autoridad. Y la advertencia del apóstol Pablo sigue siendo relevante hoy. Si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. La verdad tiene un valor perdurable, porque solo la verdad puede liberarnos. Ciencia Cristiana. El nombre de esta organización puede inducir a error, ya que contiene la palabra cristiana. Sin embargo, no hay que dejarse engañar. La ciencia cristiana no es cristiana en el sentido bíblico. Sus enseñanzas fundamentales reinterpretan completamente conceptos como el pecado, la salvación, la persona de Jesucristo e incluso las propias Sagradas Escrituras. La ciencia cristiana surgió en el siglo XIX gracias a Mary Baker Eddy. Ella afirmó haber comprendido, a través de una revelación divina, el verdadero significado del cristianismo, exponiéndolo en su libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. Los seguidores consideran este libro como la clave para una correcta interpretación de la Biblia, situándolo, de hecho, por encima de las Sagradas Escrituras. Una afirmación como esta debería generar preocupación, ya que cualquier declaración sobre la existencia de un conocimiento secreto necesario para desbloquear la Biblia es una señal de alarma. La Biblia posee suficiente claridad y plenitud, y el Espíritu Santo la hace comprensible sin metafísica codificada. ¿Qué predica la ciencia cristiana? En primer lugar, niega la realidad física del pecado y las enfermedades, considerándolas ilusiones generadas por un pensamiento erróneo. Los seguidores creen que el mundo material no es real y que la curación proviene de la comprensión de esta verdad. Pero, ¿enseña esto la Biblia? Por supuesto que no. Jesucristo no consideró el pecado una ilusión, sino que dio su vida por él. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Esto no es un símbolo ni una metáfora, sino una realidad. Todo el Evangelio se basa en que el pecado es mortalmente peligroso, y Jesús vino para resolver este problema, insuperable para nosotros mismos. En cuanto a las enfermedades, la ciencia cristiana afirma que la curación no proviene de medicamentos o médicos, sino de la comprensión espiritual. Sin embargo, en los Evangelios, Jesús sanó a las personas físicamente, tocó a los leprosos, devolvió la vista a los ciegos, resucitó a los muertos. No les dijo que sus sufrimientos eran una ilusión, sino que mostró compasión y ofreció ayuda. Incluso su comprensión de la persona de Jesucristo es fundamentalmente errónea. La ciencia cristiana separa al hombre Jesús de la idea de Cristo, afirmando que Jesús solo demostró un principio divino accesible a todos. Pero la Biblia no separa a Jesús de Cristo, sino que proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Mateo 16:16, una persona que encarna la plenitud de la deidad y la naturaleza humana. Un estudio más profundo de la ciencia cristiana revela que está lejos del cristianismo. Utiliza términos bíblicos, pero les da un significado completamente diferente.
prometiendo iluminación espiritual, pero negando verdades clave del Evangelio: el pecado, la cruz, la resurrección y la gracia. La epístola a los Gálatas 1:7 advierte contra aquellos que distorsionan el Evangelio de Cristo. La ciencia cristiana es una nueva religión que utiliza terminología cristiana para predicar un mensaje no cristiano. Independientemente de su apariencia pacífica e intelectual, si desvía a las personas del verdadero Evangelio, no tiene nada en común con Dios. El universalismo unitario UU es otro movimiento que puede pasar desapercibido, ya que no siempre declara abiertamente su identidad cristiana. Sin embargo, con raíces en la tradición cristiana, el UU utiliza lenguaje bíblico e imágenes cristianas en sus enseñanzas y servicios de adoración. Muchos lo consideran una versión más abierta y progresista del cristianismo, pero detrás de esta terminología se esconde un sistema de creencias alejado del cristianismo bíblico. El universalismo unitario UU ofrece un enfoque ecléctico de la espiritualidad, donde cada persona es libre de elegir su propio camino hacia la verdad. En este sistema de creencias, el énfasis recae en la búsqueda espiritual personal, más que en el seguimiento de dogmas estrictos. Los adherentes al UU pueden sostener una amplia gama de puntos de vista, creer en Jesús o rechazarlo, aceptar la Biblia como escritura sagrada o dudar de ella, ser teístas, panteístas, agnósticos o incluso ateos. El UU está abierto a todos, acogiendo y apoyando cualquier perspectiva espiritual, con una única excepción: la afirmación exclusiva de la Biblia de poseer la verdad. La esencia misma del UU contradice la premisa central del Evangelio cristiano de que la salvación solo es posible a través de Cristo. Jesús declaró claramente en Juan 14:6: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Este no es solo uno de muchos caminos, sino el camino único e inigualable. Sin embargo, el UU rechaza categóricamente esta exclusividad. En la sociedad actual, donde la tolerancia se ha elevado a un absoluto, esta postura puede parecer excesivamente estricta, pero debemos recordar que la verdad, por su propia naturaleza, es exclusiva. Es imposible afirmar simultáneamente dos ideas opuestas como verdaderas. No se puede reconocer a Jesús como Dios y al mismo tiempo afirmar que fue solo un maestro sabio, y aún así declarar que ambos caminos conducen a la salvación. O una afirmación es verdadera, o la otra es falsa. La Biblia traza una línea clara entre la verdad y el error. Además, el universalismo unitario niega la naturaleza divina de Cristo. Históricamente, el unitarismo surgió como una reacción a la doctrina de la Trinidad. Los unitarios creen que Jesús fue un líder moral excepcional, un hombre sabio, quizás incluso inspirado por una fuerza divina, pero de ninguna manera Dios. Esto contradice directamente las Sagradas Escrituras, donde Jesús es llamado la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, y se dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Otra diferencia significativa entre el UU y el cristianismo radica en la comprensión del pecado. El universalismo unitario, por lo general, rechaza el concepto de pecado original y la necesidad de un Salvador. En cambio, enseña que las personas son inherentemente buenas y capaces de perfeccionamiento moral a través del autoconocimiento y la justicia social. Sin embargo, la Biblia presenta una imagen diferente, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. No solo nos hemos desviado, sino que estamos espiritualmente muertos en Cristo. Efesios 2, 1. Así, ¿se puede calificar al universalismo unitario de amoroso? Sin duda, se esfuerza por serlo. ¿Está abierto a diferentes puntos de vista? Indudablemente. Pero, ¿es cristiano en el sentido bíblico? La respuesta es negativa. El ignora aspectos clave del Evangelio: la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, la divinidad de Cristo y la necesidad del sacrificio en la cruz. En lugar de llevar a las personas a Jesús, las deja en su estado anterior, asegurándoles que están bien. Pero no es así. Es precisamente por eso que necesitamos un Salvador. El apóstol Pablo advirtió en 2 Timoteo 4:3-4 que vendrá un tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que buscará maestros que les halaguen el oído y les digan lo que les agrada oír. El universalismo unitario es un claro ejemplo de esta tendencia. Es una espiritualidad agradable al oído que acepta todo, excepto la verdad bíblica. Pero si no hay verdad, tampoco hay poder para la salvación. En quinto lugar en la lista se encuentra la Iglesia de la Unidad, también conocida como la Escuela de Cristianismo de la Unidad. Esta organización es capaz de engañar no tanto por su notoriedad, sino por su hábil combinación de ideas de la nueva era con terminología cristiana. La Iglesia de la Unidad representa un movimiento espiritual que plantea serias preguntas. Mencionan a Dios, hablan de Jesús, hacen referencia a las Sagradas Escrituras y celebran servicios que dan la impresión de ser eclesiásticos. Pero, ¿cómo puede una corriente tan pacífica e inspiradora resultar no ser cristiana? La respuesta es sencilla. El Jesús del que hablan no es el Jesús presentado en la Biblia. Fundada a finales del siglo XIX por Charles y Myrtle Fillmore, la Iglesia de la Unidad experimentó una fuerte influencia de la filosofía del Nuevo Pensamiento. Aquí reside la diferencia clave. La doctrina de unidad no se basa exclusivamente en las Sagradas Escrituras, sino que más bien filtra la Biblia a través del prisma de ideas metafísicas. En otras palabras, la Biblia se interpreta simbólicamente, partiendo de la premisa de que los pensamientos forman la realidad. Esto no es simplemente una interpretación diferente, es un sistema de creencias completamente distinto. En la cosmovisión de unidad, Dios no se presenta como un ser personal y soberano, sino más bien como una fuerza impersonal o energía divina. Afirman que Dios está presente en todo y en todos, que todos somos una manifestación de lo divino. A pesar de su aparente espiritualidad y poesía, esta enseñanza no se ajusta a los principios bíblicos. La Biblia habla claramente de Dios como el Creador y de nosotros como su creación. Él es santo y nosotros hemos caído. Y el único camino hacia la reconciliación con Él es la fe en Jesucristo, no el descubrimiento de una divinidad interior. En la enseñanza de unidad, Jesús no es el Hijo único de Dios que se sacrificó por nuestros pecados. Se le considera un hombre que manifestó perfectamente la conciencia de Cristo, un estado superior de conciencia espiritual accesible a todos. Esto no solo es poco ortodoxo, sino herético. Convierte a Jesús de Salvador en un guía espiritual, reduce la cruz a una metáfora en lugar de un sacrificio, y niega que Jesús sea el único camino hacia Dios. Es importante recalcar que la Biblia no presenta a Jesús como un hombre que simplemente entendía el mundo mejor que los demás. Lo llama el Cordero de Dios sin pecado, el Alfa y la Omega, aquel que es, que fue
y que ha de venir. Él no vino para enseñarnos a encontrar lo divino dentro de nosotros, sino para salvarnos, porque estábamos perdidos, muertos en el pecado e incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Además, Unidad enseña que el pecado, las enfermedades e incluso la muerte no son reales en el sentido último, sino que representan ilusiones generadas por un pensamiento incorrecto. Esto concuerda plenamente con las creencias del nuevo pensamiento, pero contradice la Biblia. Las Sagradas Escrituras toman en serio el pecado, considerándolo no como un error mental, sino como una rebelión contra Dios, que nos separa de Él eternamente si no recibimos el perdón a través de la sangre de Cristo. La redención mediante la sangre de Cristo queda en segundo plano. El movimiento Unidad, que promueve activamente el amor y el pensamiento positivo, elude los temas del arrepentimiento, la cruz y la resurrección, sustituyendo la esencia del Evangelio por un conjunto de técnicas de automejora, hábilmente disfrazadas de verdades bíblicas. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 11:4, advierte sobre un peligro similar, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Precisamente aquí reside la insidia. Las ideas de unidad parecen atractivas, benevolentes, esperanzadoras y espiritualmente profundas, pero constituyen un evangelio distorsionado, otro Jesús, que no puede otorgar la salvación. Así, a pesar de utilizar terminología cristiana, Unidad predica una religión completamente diferente, lo que, según los criterios bíblicos, la sitúa fuera de los límites del cristianismo. El sexto punto, que genera mucha controversia, es el catolicismo romano. Es importante destacar que no se trata de una crítica a los creyentes individuales, entre los cuales hay seguidores sinceros de Cristo, sino de un análisis de las doctrinas, comparando las enseñanzas clave de la Iglesia Católica Romana con la doctrina de las Sagradas Escrituras. Aquí reside la esencia de los desacuerdos, que requieren una discusión honesta y abierta entre los creyentes que buscan conocer la verdad. A primera vista, el catolicismo romano se presenta como una doctrina profundamente cristiana, con raíces antiguas, que reconoce la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, y utiliza la Biblia. Sin embargo, el problema radica en que, a lo largo de los siglos, la tradición católica ha acumulado capas adicionales de tradiciones y autoridades que entran en conflicto con el Evangelio, tal como se expone en las Escrituras. Comencemos con la cuestión de la autoridad. En el catolicismo romano, la máxima autoridad no se basa únicamente en la Escritura, sino en una combinación de la Escritura, la tradición eclesiástica y el magisterio, la autoridad oficial de enseñanza de la Iglesia, encabezada por el Papa. Como resultado, la Biblia deja de ser la autoridad final, suficiente e infalible, lo que contradice textos bíblicos como 2 Timoteo 3, 16, 17, donde se dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Escritura es suficiente para preparar para toda buena obra, entonces no hay necesidad de ninguna autoridad adicional. Sin embargo, el catolicismo afirma lo contrario. Luego surge la cuestión de la salvación. La Iglesia Católica enseña que la gracia se concede inicialmente en el bautismo y luego
se mantiene y aumenta a través de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la penitencia y otros. En otras palabras, la salvación se logra no solo por la fe, sino también por las obras y la participación en el sistema de sacramentos. Sin embargo, la Biblia enseña algo completamente diferente. En Efesios 2, 8, 9 se dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». En Romanos 11, 6 resuena la misma verdad. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. El Evangelio no es Jesús más algo más, sino solo Jesús. Uno de los problemas significativos es la veneración de la Virgen María y los santos. En la doctrina católica, María es elevada al rango de Reina del Cielo. Se afirma su inmaculada concepción, es decir, su nacimiento sin pecado original, y se prescribe a los fieles que le dirijan oraciones de intercesión. A los santos también se les elevan oraciones, viéndolos como intercesores ante Dios. Sin embargo, según la Biblia, existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús instruyó a sus discípulos a orar al Padre en su nombre, no a través de la Virgen María o los santos. La exaltación de María y los santos, por muy buenas intenciones que la motiven, desvía la atención del papel exclusivo de Jesús como sumo sacerdote y mediador entre Dios y la humanidad. También existe la doctrina del purgatorio, que afirma que los creyentes deben pasar por un proceso de purificación después de la muerte antes de alcanzar el descanso eterno en el cielo. Pero este concepto está completamente ausente en las Sagradas Escrituras. En la epístola a los Hebreos 10:14 se dice: «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». El sacrificio de Jesucristo fue exhaustivo y suficiente, y no hay necesidad de ninguna purificación adicional después de la muerte. Surge una pregunta lógica: ¿es el catolicismo romano una enseñanza cristiana? La respuesta depende de la definición. Desde la perspectiva de los principios bíblicos, añadir cualquier cosa al Evangelio, ya sean obras, sacramentos o tradiciones, como parte integral de la salvación, significa predicar un Evangelio diferente, independientemente de su importancia histórica o su configuración litúrgica. El apóstol Pablo advirtió en la epístola a los Gálatas 1:6-9 contra volverse a otro evangelio que en realidad no lo es. No hizo excepciones para tradiciones o instituciones religiosas. La verdad sigue siendo la verdad, y cualquier distorsión de la misma socava su esencia. Por eso, esta conversación tiene una importancia tan vital. Es crucial enfatizar que no se trata de juzgar las convicciones de nadie, pero los cristianos están llamados a examinar las doctrinas, y cuando éstas contradicen las Sagradas Escrituras, es necesario mantenerse firmes en sus posiciones, ya que solo la verdad de la palabra de Dios es capaz de liberar a las personas. A continuación, se debe considerar la nueva reforma apostólica y los movimientos hipercarmáticos. Este punto presenta una complejidad particular, ya que a primera vista puede parecer el cristianismo moderno, en su expresión más vibrante: adoración enérgica, declaraciones audaces, reuniones multitudinarias y sermones llenos de pasión y emoción. Estos movimientos afirman estar llenos del Espíritu Santo, impulsados por la fe y profundamente dedicados a Jesucristo. Sin embargo, un examen más profundo revela algo peligroso.
que se esconde detrás de la fachada de piedad, un desplazamiento del énfasis del Evangelio hacia las experiencias, el poder y una autoridad no bíblica. Nos referimos a la Nueva Reforma Apostólica, NRA, así como a otros movimientos hipercarmáticos que operan con un espíritu similar. Es importante señalar que esto no se aplica a todas las iglesias carismáticas. En todo el mundo existen creyentes llenos del Espíritu Santo y comunidades pentecostales bíblicamente sólidas. Nos referimos específicamente a un movimiento que va más allá de las Sagradas Escrituras y eleva a los apóstoles y profetas modernos a un nivel de autoridad que la Escritura nunca les concedió. Esta cuestión requiere un examen detallado. Analicemos detenidamente el fenómeno conocido como Nueva Reforma Apostólica NRA. Esta corriente afirma que Dios está restaurando actualmente las instituciones del apostolado y la profecía en el seno de la Iglesia. Los seguidores de esta doctrina creen que los apóstoles y profetas portan una revelación fresca de la fuente divina, una revelación que la Iglesia está obligada a seguir incondicionalmente. A menudo, estos líderes son investidos de una autoridad espiritual inquebrantable. Sus visiones, sueños y profecías son percibidos como directrices divinas directas. Incluso si son vagas, no se cumplen en la realidad o contradicen los principios bíblicos. Ya este hecho debería generar serias preocupaciones. Las Sagradas Escrituras, en particular la Epístola de Judas 1:3, indican claramente que la fe fue una vez dada a los santos. La revelación no es un proceso continuo. La palabra de Dios está completa y es autosuficiente. La segunda epístola a Timoteo 3:16, 17 afirma que la Escritura equipa a los creyentes para toda buena obra, y no nuevas profecías, no posteriores unciones o los últimos archivos descargados por apóstoles modernos del cielo. Sin embargo, en los círculos de la NRA y los movimientos hipercarmáticos, la Escritura a menudo se relega a un segundo plano, cediendo el lugar a las experiencias subjetivas. En tales comunidades, es más común escuchar sobre una palabra profética para la temporada actual que sobre un estudio profundo de la epístola a los romanos. El énfasis se desplaza del Evangelio a los milagros, las señales y los fenómenos maravillosos. La cruz se menciona, pero a menudo no como el lugar donde el pecado fue aplastado y la salvación asegurada, sino como un portal hacia el poder sobrenatural. Esto representa un giro peligroso. Cuando la experiencia personal se convierte en el criterio de la verdad, la autoridad de las Escrituras se ve inevitablemente socavada. Esto, a su vez, abre la puerta a todo tipo de engaños. Las enseñanzas de la Nueva Reforma Apostólica NAR a menudo prometen a sus seguidores una versión del cristianismo que se asemeja más a una película de superhéroes espirituales que al Nuevo Testamento. Se les inculca a los cristianos que pueden declarar y decretar los resultados deseados, controlar la atmósfera y traer el cielo a la tierra mediante palabras cuidadosamente elegidas, una fe inquebrantable o posturas especiales. Las redes apostólicas reemplazan la rendición de cuentas de la iglesia local y la euforia emocional sustituye la comprensión doctrinal profunda. El resultado es una especie de cristianismo impulsado por los sentimientos en lugar de la búsqueda de la santificación. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos llama a la sobriedad. 1 Pedro 5:8 nos manda a probar todo espíritu. 1 Juan 4:1
nos advierte que se levantarán falsos profetas capaces de realizar incluso señales y prodigios para engañar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Mateo 24:24. Lo más lamentable es que muchos de los que se involucran en estos movimientos son creyentes sinceros. Aman a Dios y anhelan ver su manifestación en el mundo. Tienen sed de algo más. Sin embargo, en su sed espiritual, reciben algo que apenas se asemeja al cristianismo, pero carece de su fundamento. Si el Evangelio deja de ser el centro, si Cristo crucificado deja de ser el mensaje principal, entonces ya no es cristianismo, independientemente del volumen de la alabanza o del carisma del orador. Es imperativo volver a la palabra de Dios. Debemos someter todo a un escrutinio riguroso, porque ningún movimiento, ningún avivamiento, ningún líder, por carismático que sea, tiene derecho a suplantar lo que Dios ya ha revelado en su palabra. En conclusión, debe enfatizarse la importancia de permanecer firmes en la verdad, en busca de la verdad inmutable. En el transcurso de la investigación, se examinaron 7 corrientes y movimientos religiosos diferentes que, a primera vista, pueden parecer cristianos. Sin embargo, al examinarlos más de cerca a través del prisma de la Sagrada Escritura, se descubre su diferencia fundamental con el cristianismo. Estas corrientes utilizan activamente la terminología cristiana, hablan de Jesucristo e incluso citan la Biblia. Influyen en los sentimientos y las emociones, centrándose en principios morales, el sentido de comunidad, el poder espiritual o el logro de una profunda paz interior. Pero la pregunta clave es la siguiente: ¿se ajustan al Evangelio de Jesucristo, tal como se presenta en la palabra de Dios? Y en cada caso examinado, la respuesta es inequívoca: no. Una conclusión similar puede causar incomodidad y ser percibida como algo duro en el mundo actual, donde la inclusividad se valora por encima de todo. Sin embargo, el Evangelio no acepta la mentira y no se adapta a las definiciones culturales de amor o unidad. Se mantiene inquebrantable en defensa de la verdad, porque solo la verdad tiene poder salvador. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esto significa que todo lo que no es verdad no es capaz de traer liberación. Por el contrario, mantendrá cautivo. Y el engaño espiritual es una de las tácticas más sofisticadas del enemigo. No consiste en crear algo manifiestamente malo, sino en crear algo que parece casi correcto, casi bíblico, casi cristiano. Pero amigos, cuando se trata de la eternidad, ese casi no es suficiente. Por eso es necesario aferrarse firmemente al Evangelio, no al Evangelio de las obras, no al Evangelio de los sentimientos, no al Evangelio de la sabiduría humana o del conocimiento secreto, sino al Evangelio de la gracia. Aquel Evangelio que dice que Jesucristo, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, sufrió la muerte que merecíamos y resucitó para darnos vida eterna. La salvación viene solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Y esta es una verdad inmutable. No obtenemos la salvación por pertenecer a un sistema determinado, ni por seguir a un profeta, ni por liberar una energía divina dentro de nosotros. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. En esto radica la esencia del mensaje, el fundamento de la fe cristiana. Por lo tanto, si eres un creyente, no debes sentirte confundido por la existencia de falsificaciones. Al contrario, fortalécete en la fe, enraízate en la verdad y ármate de conocimiento para que la mentira te salte a la
vista de inmediato. Y si te has involucrado en algo que solo parece cristiano, regresa al verdadero Jesucristo, no a aquel que ha sido creado a imagen y semejanza de alguien, sino a aquel que se revela en la Sagrada Escritura. Él no se esconde, no es una figura mística y no espera a que alcances un cierto nivel de iluminación espiritual. Él espera tu rendición, tu fe y tu confianza. No se trata de ganar una discusión, sino de proteger tu alma. El Evangelio no es una opción entre muchas, sino el único camino hacia Dios. Y solo aferrándonos firmemente a la verdad podemos encontrar liberación, vivir libremente y permanecer libres. Por lo tanto, mantente firme, sé vigilante, ama la verdad y nunca te conformes con un evangelio que solo parece cristiano, pero no lo es.